tardes, queridos televidentes. Hoy vamos a tener una invitada muy especial. Va a estar con nosotros Delia Cerboni, licenciada en Psicología, profesora de Jardines de Infantes y disertante a nivel nacional e internacional. Un gusto tenerte, Delia. Un placer. Hola, buenas tardes, Noé, ¿cómo estás? El gusto es mío y bueno, contenta por compartir la experiencia con ustedes. Bueno, Delia, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tus libros, sobre tus proyectos. ¿Qué tenés en mente? Fue una gran satisfacción la publicación del libro que escribimos con Ruth, la construcción del liderazgo de gestión educativa, un diálogo entre supervisores y directivos, porque además tuvo una espléndida acogida entre nuestros lectores. Me complace siempre poder seguir viajando por todo el país para realizar la jornada, las capacitaciones y encontrarme con directivos y docentes de todos los niveles. Bueno, Delia, particularmente leí mucho tus libros y me gustaría hacer mención a esto que resaltas cuando hablas de que la formación de lectores autónomos es un objeto que debe ser sostenido a lo largo de todo el recorrido escolar. Entonces podemos decir que es más bien una construcción, ¿no? Y también resaltar que si bien el alumno es el protagonista principal, serán los adultos los que realizarán un andamiaje necesario para ello, ¿no? Nos han llegado algunas preguntitas para hacerte, Delia. Por ejemplo, Alejandra nos dice, ¿podemos hablar de lectores cuando no hay lectura convencional? Muy bien, sí, leer es construir el sentido de un texto. Sabemos que la vinculación con un texto puede ser autónoma y mediante la lectura convencional o también a través de la voz de otros que nos lee, que opera como mediador entre el texto escrito y nosotros. Incluimos también la concepción a la narración oral, en la que se establece otro tipo de mediación. Uno narra y lo que antes leyó. Acá no está presente el texto escrito, sino que es evocado mediante la narración. Incluso si el narrador no ha leído el texto. Por aquí pregunta Susana, ¿qué tan importante es el contacto de los niños con los textos literarios? Para desarrollar importantes competencias literarias, como podemos ver, los niños que tuvieron contacto con textos o escucharon leyendas y novelas demuestran ser lectores, capaces de entrar a un mundo ficcional de historia, de interpretar, construir sentido. Esto se enriquece mucho más cuando lo compartimos con otros, cuando escuchamos e intercambiamos nuestras interpretaciones y experiencias. Tenemos otra invitada muy especial. Muchas gracias por participar. Está con nosotros la docente Alicia Duarte de la escuela número 248. Bienvenida, Alicia. Bueno, Alicia, con respecto a lo que estuvimos hablando con la licenciada, queríamos hacerte algunas preguntitas para ver también cómo lo trabajas vos este tema, ¿no? La primera pregunta es si crees que es posible crear un puente para diversificar las situaciones de lectura. Buenas tardes, Noemí. El gusto es mío. Sí, claro que es posible. Eh, lo podemos hacer en el momento cuando leemos y narramos para los niños. Esa situación se da a través de la voz del docente, o sea, a través de nuestra mediación, y dándole así una posibilidad al niño para entrar a un mundo imaginario del cual nos plantea el texto. De esa forma reaccionan de forma vivencial, expresan sus sentimientos, sus ideas, sus situaciones que el texto les transmite. Por eso considero que es importante dar una continuidad, o sea, hacer una actividad permanente, presentando así una variedad de libros que incrementen la competencia lectora de los niños. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿consideras que la lectura compartida es aún más productiva para los niños y por qué? Interesante pregunta, Noemí. Bueno, en lo personal considero que la lectura, para trabajar la lectura es importante contar con una presencia de libros que tengan una gran cantidad de textos y posibilitar así a que el niño pueda comenzar a realizar lecturas convencionales. Se puede proponer para textos, ya que son ideales por su breve extensión. Por ejemplo, leer para textos breves,
como títulos de obra, capítulos de telenovelas, etc. Esos serían algunos primeros pasos de una experiencia compartida. El docente debe elegir los textos que propondrá leer a sus alumnos. Por ejemplo, si leemos una lectura compartida y se realiza con el grupo total de la clase, es conveniente proponer a los chicos las lecturas de paratextos, creando así expectativas. Por ejemplo, se le puede preguntar ¿de qué le parece que se tratará este libro? ¿Conocen este autor? Si trabajamos de manera individual, tenemos que tener en cuenta una seleccionar muy bien los tipos de textos que vamos a usar. Debemos ir banco por banco, produciendo así, motivarlos a los alumnos, tener en cuenta sus propios ritmos de lectura, ritmos que muestran en su lectura autónoma. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Y así vivieron felices para siempre. Y Amalia Pinceles hizo un dibujo sobre la luna y se durmió. Y esa fue una lección que le sirvió para toda la vida. Siempre debía respetar al caracol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Celebramos es un país que sueña. Nos está informando la producción que tenemos un llamadito de un televidente. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel. Estaba escuchando el programa y me pareció muy interesante lo que habló la licenciada Delia y por eso he llamado para dar mi opinión. Un gusto, Isabel, que te hayas sumado a este programa. Me gustaría también hacerte unas preguntitas. Por ejemplo, si lees con tus hijos, si compartís lectura con ellos. Soy mamá de 2 niñas que van a la preescuela primaria. Una está en 2º grado y la otra en 4º. Sí, nosotros compartimos momentos de lectura. En el momento en el que hacemos las tareas y también en algún momento porque que tenemos libre, nos ponemos a leer cuentos y adivinanzas, que es lo que a las chicas les gusta. ¿Y qué tipos de libros tenés en tu casa y con qué frecuencia los leen? En casa tenemos diferentes tipos de libros. Tenemos primero que nada los manuales con los que las chicas se manejan en la escuela. También libros de cuentos, de chistes, de adivinanzas, que es lo que a ellas les gusta, ¿no? ¿Con qué frecuencia leemos? Y leemos siempre. Siempre se encuentra algún momento para leer. Además, ellas buscan, como les gusta leer, siempre encuentran algún ratito que tengan libre, se ponen a leer algún cuento o chistes. Y muchas veces, a veces lo hacen sola y muchas veces lo hace en compañía conmigo, ¿no? Bueno, mamá, muchísimas gracias por sumarse a este espacio. Le mando un beso enorme. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, mis queridos televidentes, hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido los aportes que nos dio la licenciada, que nos dio la docente, las experiencias de la mamá que nos llamó. Nos encontraremos el día de mañana a las 14 horas como siempre. Un beso para todos y cuídense mucho. Hasta mañana. Si leer te parece aburrido es porque no has leído lo que te gusta. ¿Te aburre lo viejo? Prueba lo nuevo. ¿Te aburre lo nuevo? Prueba lo que quieras. ¿No sabes qué decir? ¿No sabes qué escribir? Lee. Lee en redes sociales, con etiquetas o sin ellas. Lee sobre lo que pasa o lo que pasó. Sobre amores imposibles o viajes fantásticos. Sobre lo que escuchas o lo que no quieres escuchar. Lee 1000 hojas impresas o en una pantalla. Lo que quieras. ¿Por dónde comienzas? Por esa revista en el supermercado, por ese libro viejo debajo del mueble, o ese manual que sí hacía falta. ¿Dónde hacerlo? De noche, de día, afuera, adentro, en bus o a pie.
No, a pie no. Comencemos a hablar de cuántas palabras nos devoramos. Aquí no gana el que lea más, gana el que lo hace. Porque leer lo que te gusta también es leer. Lee lo que quieras, pero lee. Inténtalo antes de que otro lo haga por ti.